bienvenidas mis corazones alquímicos. Ahora me tocó presentar a mí. Tenemos invitadazo de lujo, uno de los mejores cantantes que tiene México, un ser humano maravilloso, un amigo, un gran personaje que ustedes aman. Hoy tenemos aquí con nosotros a Raúl Sandoval. ¿Viste cómo habla de mí? Así deberías hablar tú también de mí. No, es que esa es la parte de luz y acá está la parte de la sombra, es lo que tú no sabes en este programa. Es esa venimos moda. a hacer alquimia. Gracias por venir con nosotros a hacer alquimia. Nos encanta que estés aquí, queríamos desde hace mucho que nos acompañaras, porque en algún momento de mi vida me desvelé contigo, desayuné contigo, sí, y con muchas personas, lloré contigo, viví una vida contigo. Estaba yo en Mazatlán, pasaba mucho tiempo solo en la crianza y mi compañía eran personas como Raúl. No llegó a mi mente que yo lo iba a conocer y que además me iba a abrir las puertas de su hogar, de su corazón, junto con Fran, y eso me permitió reconocer que en cada estrella, en cada persona que es famosa, puede existir un ser humano, pero además les quiero decir algo, un ser humano que ha trabajado en sí mismo, que está dispuesto a crecer, que reconsidera, que reflexiona. Así que este programa va a estar muy interesante porque vamos a hablar de los miedos. ¿Ustedes han tenido algún miedo? No, ¿qué es eso? ¿Qué es miedo? ¿Con qué se come? Pues haciendo conciencia has vivido más tú conmigo que ella, porque ella vive en la casa, pero nunca está. Ya llevamos años viviendo juntos. Bueno, pues ya me voy, ¿eh? Es un placer haber estado en Alquimia y Destino. Y sobre todo vamos a ver qué hay detrás de los miedos. Cuando hay una carga de eres exitoso o tienes fama o eres punta o líder en tu familia, llega un momento en que hay miedos, pero no da tiempo de poder decir, sentir o contactar con esos miedos y aprendemos a disfrazarlos. Así que hoy va a tratar de cómo hacer esa alquimia, de mirar lo que hay, conductas detrás del miedo, miedos que detrás del miedo. Y me encanta que además seas tú con quien vamos a hablar de ello, que tengas esa esfera de colores y que podamos platicar contigo. Tocaste triunfos, tocaste éxitos y los sigues tocando, sí, pero seguramente hasta para salir al escenario, cuéntanos a todos, ¿sentías miedo? Siempre, hasta la fecha, sigo sintiendo miedo. Es normal. Me siento seguro de lo que voy a hacer y de salir, ¿no? Y de que quiero estar ahí, que es lo que más me gusta, pero siempre hay un miedo, un nervio a que no salgan las cosas como lo planeaste o como quisieras, ¿no? Luego las cosas se salen de las manos de todos los que están trabajando ahí, porque somos un equipo, no soy yo nada más. Todo lo que se ve ahí, pues somos un equipo, pero tenemos un plan, de alguna manera, que va mutando de acuerdo a lo que va sucediendo allá afuera, pero a veces se sale de control. A veces hay cosas que no se planean y que interfieren y que te tumban la energía de lo que estás queriendo provocar y no sale. Entonces, de repente alguna reacción o alguna decisión tomada ahí en el camino salva las cosas, ¿no? Una buena canción, algo que dice, algo improvisado, sale y conecta con la gente y se salva, ¿no? El show, pero a esas cosas las que más le tienen miedo, ¿no? Pero ese es un miedo como al show, como al general y a lo que espera la gente de ti. Pero antes de salir al escenario, y como artista lo puedo decir, cuando voy a salir, por ejemplo, a un escenario en un teatro, siempre hay un miedo que cada artista maneja, que viene ahí como arraigado a creencias, a pensamientos, a expectativas con uno mismo, a requisitos, a perfección. ¿Cuál sería el miedo al que Raúl Sandoval como persona se enfrenta antes de salir a un escenario? El no venir completo, ¿no? Que me falle la voz, el no cumplir con las necesidades de estar ahí. O sea, hay necesidades que personales, no nada más con lo que uno le debe al público, ¿no? A lo que van y por lo que pagaron, sino tú también tienes que estar bien descansado de la voz, de cumplirte tú mismo tus expectativas y tus necesidades
para que en el momento en que empieza la primera canción llegues con toda la energía, llegues con la voz entera y todo. Y me ha pasado muchas veces que estoy bien, que estoy calentando y estoy entero y digo, vamos con todo, y salgo y algo pasa, algo que respiré allá afuera, un cambio de temperatura, lo que sea, y empieza a enronquecerse, y eso me pone muy nervioso, ¿no? Y a eso es a lo que le tengo miedo, a no cumplirme lo que estoy buscando. Dime una cosa, aquí entre nos y que nadie nos está mirando. A mí esta parte que me imponía mucho al verlos a ustedes, al verte a ti, ¿qué onda con el jurado? ¿Por qué ese miedo que nos juzguen? Porque además a veces uno puede pensar, lo hice bien, y que alguien más tiene, faltó esto o esto. ¿Qué onda con eso? ¿Sentías miedo? O sea, ¿qué pasa ahí? Yo decía, madre mía, ¿cómo se paran frente a esa gente y les dicen esas cosas y ustedes así? A mí sí me dejó muy lastimado eso, me dejó bien marcado. Sí, yo pago las consecuencias. No, a mí sí, cantar enfrente de alguien que te va a juzgar, ya para mí no es opción. Yo no me permito eso porque, para empezar, nadie puede juzgar el arte, solo disfrutarlo, ¿no? O sea, a cada quien el arte le pega de diferente manera. Ay, qué buena frase. Y puede haber una persona que a lo mejor nosotros digamos no canta bien desde la técnica, pero que vuelve loca a la gente y que llena estadios. Impresionante. Conecta mucho con el Y deja tú, porque a veces ni siquiera interpretan, simplemente tienen algo que identifica a la gente con ellos y llenan estadios. Y no vamos a decir nombres, pero hay muchos ahorita. Yo ya pensé en muchos, pero yo no estoy diciendo nombres, O sea, yo no digo pero nombres. mucho colectivo. Entonces yo he aprendido a no pelearme con eso, porque muchas veces me hacen la pregunta, oye, ¿qué opinas de este artista? Bravo, o sea, encontró un estilo, encontró una manera de identificar al público con lo que él hace y que él se identifica con el público, y entonces dice lo que el público quiere decir y como el público lo quiere decir, y sucede, y eso es arte. O sea, ¿cómo entonces tú puedes decir que esto es arte? Porque esto es un hermoso arte que tiene su manera de comunicarse, sus códigos, y hay quien lo entiende y hay quienes no, pero el arte simplemente es algo que se plasma, o es una energía que se mueve de diferentes formas y que hace sentir algo. Eso es el arte. Pero en un programa como en el que estaban ustedes, que es un reality, pues al final lo que vende en el reality no es solamente la conexión emocional que como público íbamos generando hacia ciertos integrantes de esa generación, ¿no? Sino mucha gente era como esperar qué van a decir los jueces. De nuestro favorito. Sí. Exacto, a ver qué van a decir, a ver qué van a hacer, y entonces la respuesta también de ustedes. Y si algo me queda claro, porque en algún momento también yo hice un reality pero de baile, es lo difícil que es para la emoción, para el ego, para ti que te estás construyendo y que estás tratando de mejorarte, y que de pronto llega alguien externo que además puedes admirar o no, pero que ves como arriba de ti y que te enjuicia, ¿no? Entonces, cuando tú eras criticado de una manera fuerte, ¿qué pasaba contigo? ¿Cómo se mostraban tus miedos en ese momento? Una esquina, no me gusta esta morrita para casarme con ella. Yo creo que vamos a ir a comer saliendo. Sí. Habla como que muy... ¿no? Bueno, lo voy a poner en el género que tú manejas, ¿no? ¿Por qué nos ponemos a dieta de crítica? ¿Por qué nos ponemos a dieta de crítica? Porque no estamos en los zapatos de la otra persona para poder... Para empezar, no tenemos ni siquiera por qué criticar o juzgar a alguien, ¿no? Nadie somos quien para juzgar al otro. Dos, no estamos en su vida para decir qué es lo que le pasa. Entonces, que venga un juez al que le pagan y que aparte le dan todo el poder por medio del arte televisivo para decir, él tiene la razón y sabe lo que está diciendo, y que ese juez se pare y diga, lo estás haciendo mal por esto y esto, es porque él tiene una creencia de acuerdo a el camino que ya vivió. O porque la misma producción requiere generar rating, y entonces a lo mejor cantaste muy bien, pero la misma producción le dice, di que lo hizo fatal. Sí, entonces le ponen ahí una energía para que genere drama y todo este rollo, y vas a decir esto, y entonces, pero volvemos a lo mismo, le están dando el poder para que la gente le crea. Cuando tú estás parado ahí y dices,
güey, no viste todo lo que pasó durante la semana para preparar esta canción y no sabes lo que está pasando por aquí y cómo, a qué se la estoy dedicando y la historia que traigo y por qué me pusieron esta canción y de dónde viene y todo, y me vienes a decir eso, ¿me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los artistas de antaño? Me puse a generar una manera de interpretar que no lastimara a partir de las herramientas actorales, ¿no? Los actores no se lastiman, simplemente creen lo que están haciendo y luego se lo quitan. Están jugando a hacer algo que no son. La mayoría de los artistas de antaño en los que nos rigieron en la música y en los que creímos todo el tiempo, sí usaban sus vivencias. O sea, un Juan Gabriel, tú lo veías en el escenario sufriendo con sus pensamientos, con su mamá y cantando sus canciones. Lupita, Alessio, Juan Gabriel y muchos podemos mencionar, claro. Exactamente, entonces dije, ¿cómo puedo generar eso sin lastimarme? Bueno, pues con herramientas actorales, ¿no? Generándote una historia, exactamente. Entonces, pues cada quien tiene la manera de exponer su arte y luego llega una persona que no sabe ni lo que está pasando y te da con eso, ok. Entonces tenemos dos tipos de cantantes, ¿no? O de intérpretes. El que se está haciendo y el que está generando esta parte, al que lo destruyen, y el que generó una historia que toda la gente conoce, que ya saben lo que van a ver, y que también la plasmó en películas y que tiene todo un handicap que le fortalece cada canción que va a interpretar en un escenario. Entonces el público va y se planta ahí y ya saben quién es Juan Gabriel, ya saben que su mamá lo rechazó, ya saben que todo. Entonces está cantando desde ¿para qué me haces sufrir? Se está acordando de su mamá, mira, y la gente conecta con él y está. Y entonces nosotros, que la única oportunidad que tenemos es plantarnos ahí, que la gente no sabe a veces de dónde venimos, cómo vivimos y toda esta parte, y luego llega un juez y te dice, no necesité mal, ¿por qué te desafinaste? Porque no sé qué. Entonces la gente sintió algo, pero luego dice, sí, pues que se desafinó, pues que si dice Gabito que se desafinó, pues ya. Y entonces ya destruyeron todo el trabajo que hiciste detrás y lo que le imprimiste a la canción, te devalúan y te... ¿Cuál será la palabra? Te quitan te rompen tu trabajo. Te desvalorizan. Exactamente. No tosí. yo Por ejemplo, tú ya estás hablando ahí de la desvalorización, ¿ok? Sí. A la que te enfrentas con este panel de jueces. Uh-huh. ¿Cómo conecta Raúl Sandoval, el adulto que está ahí enfrentándose a los jueces, al Raúl niño? ¿En qué momento Raúl niño, en sus miedos, también se enfrentó a la desvalorización del niño? Que entonces ahí se manifiesta así. Exactamente, esa es la parte donde cuando yo era niño, bueno, toda mi primaria, secundaria y prepa, mi desarrollo siempre fue muy lento. Ahorita lo agradezco, ¿no? Porque me comparo con mis amigos y digo, ya te rodaron ponchado, carnal, ¿no? Pero ahorita me favorece, ¿no? Me ayuda a mantenerme más joven, pero en su momento yo tenía 18 años y parecía 14. Es que sí, y en la academia incluso, bueno, en el programa te veías muy chiquito. Entonces siempre mi desarrollo fue más lento y entonces pues había bullying, ¿no? Había burla, me juzgaban, y aunque yo no pelaba y no me llevaba porque no era conflictivo, vivía juzgado. Entonces obviamente cada vez que me pones enfrente de un juez, ya hay una parte que lo bloquea, que viene siendo una manera de disfrazar el miedo. Aprendemos a bloquear. Exactamente, te puedo decir que mi traje de charro era como mi armadura, porque el traje de charro tiene algo que me hace sentir una energía con la que me siento protegido, ¿no? Que me tu cuerpo y tu postura cambian con un traje de charro. Exactamente, entonces ahí yo puedo decir, échenle, ¿no? O sea, aquí no entra nada. Y yo me sentía muy seguro. Yo creo que esa era tal vez una muleta, mi traje de charro. Si era tu máscara, pues. Mi máscara para evadir todo eso. Otra manera de protegerme de los jueces, de la vida y todo, pues fue aprender a defenderme, ¿no? O sea, me calabacearon mucho, me sapearon y todo, y hubo un momento en el que me puse a entrenar deportes de combate y artes marciales y entendí
al menos para ese momento me servía, como alguna vez lo platicamos, que yo tenía que ser más rápido. Y entonces, ¿qué me provocaba el miedo? Antes de que me peguen, pego. Entonces ya sé que me van a pegar, ya sé que van a querer abusar de mí, entonces no voy a mostrar jamás miedo. Y si yo veo que va a haber un acto en mi contra, le doy primero, ¿no? Y eso puede ser algo muy bueno. No voy a mostrar ese miedo porque necesito marcar un límite, mi territorialidad cuando estoy viviendo un abuso o violencia, pero también se puede volver del otro lado algo nocivo. Yo me identifico en la parte de no muestres tu miedo, no llores porque tienes que ser fuerte. Eran cosas que me decían a mí en mi crecimiento. En esta vida tienes que ser muy fuerte, nadie te va a ayudar, no sé qué. Entonces yo aprendí a ser muy fuerte y aprendí a disfrazar mis miedos. Cuando alguien me preguntaba, ¿tienes miedo de tal cosa? No me había dado cuenta en ese contacto que me tiraba del miedo, por no decir la otra palabra, y que realmente el tener ese miedo oculto hacía que yo me volviera tal vez más reactiva o más impulsiva, y que miedo al abandono, miedo a perder control, miedo a que me o sea, muchas cosas que me llegan, pero me decían, ¿no te da miedo esto? No, claro que no. Y yo, mira, sí, pues tú no traía el traje de charro, pero así, pues, wow, es tan fuerte, es la que llega primero, es la que lo logra. Incluso querer sacar las mejores calificaciones en la escuela era miedo. Claro. Miedo a no ser suficiente, miedo a que no me valoraran. Y eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor miedo en esta vida? Han ido cambiando los miedos de acuerdo a cada etapa, ¿no? Ahorita mi mayor miedo creo que sería que le pase algo a mi hijo, ¿no? Porque él pues todavía no se puede defender solo de la vida. Entonces siento que todo eso recae sobre nosotros. Nosotros tenemos que encargarnos de protegerlo. Y ese es mi mayor miedo, no estar ahí como lo que acaba de pasar, ¿no? Nos pasó un accidente muy feo y se lastimó. Y yo me sentía impotente porque el accidente sucedió a unos metros de mí. Entonces, y en un lugar que aparentemente era seguro. Estaba en un área de juegos de niños, pero pues tuvo una ocurrencia, hizo un movimiento que no debía en una situación y se golpeó. Y fue como, pues queda fuera de tus manos. Queda fuera de tus manos y lo primero que viene a la mente es, ¿por qué no estuve ahí, no? ¿Por qué no lo protegí? Pero luego digo, pues no puedo proteger, o sea, no puedo estar como sombra detrás de él en todos lados, entonces... En cada instante, ¿qué puede pasar aquí? El accidente con... Avalado de mí, o sea, comiendo, o sea, con su tenedor, no sé, puede pasarle algo, o sea, Dios no quiera, ¿verdad? Pero es así, entonces me invadió el miedo y me invadió la tristeza y todos los sentimientos horribles del mundo, y ese es mi punto débil en la vida, o sea... Que además... Primero, ¿no? Porque ella también, obviamente, es mi familia. Sí, algo importante con los miedos es aprender a identificar cuando el miedo me va a ayudar porque me está advirtiendo sobre algo, ¿no? El miedo de, siento miedo porque entonces aquí estoy en un precipicio, no me puedo acercar de más, aquí puede pasar esto otro, entonces empiezas a ser previsivo a partir de ese miedo. Pero hay un miedo que se vuelve paralizante y un miedo que te bloquea para hacer cosas en tu vida. Un miedo que te impide realizarte y que te impide como ir más allá, y ese es el miedo que yo creo que es el que estamos como tocando hoy, porque lo quería dejar claro, ¿no? Como esta parte de cómo yo voy disfrazando esos miedos. Ahorita tú tocaste un tema bien importante, ¿no? Por ejemplo, todos los miedos que tenemos a nivel científico están conectados a miedos del pasado y a veces no nos hemos dado cuenta, y algo que les quiero decir hoy es que hagan conciencia de el miedo que estoy sintiendo hoy, hacia dónde está conectado, porque ahí está la causa que hay que empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, ahorita Raúl menciona esta parte, ¿no? de Evan, de la impotencia que sintió ante este accidente, y fíjense cómo el miedo se ha ido disfrazando y cómo los miedos nos piden ser trabajados. Entonces, cuando no los volteamos a ver, se repiten.
Tú tuviste un evento con tu hermano en la infancia que tenía la misma edad de Evan, que también lo tuviste en tus brazos casi inconsciente igual que Evan. Entonces es un miedo que está siendo repetido en ti, es una memoria que está ahí guardada, que a lo mejor no le habías prestado atención y que tu alma te está diciendo, aquí está este miedo, es tiempo de trabajarlo. ¿No? Sí. Y ayer precisamente que platicábamos de eso, te lo mencionaba, yo me acabo de dar cuenta que tengo que trabajar esto porque me lo cerraba los ojos y veía a mi hermano en ese momento y fue algo más o menos parecido por cómo se dio, pero pues un accidente diferente, ¿no? Evan se golpeó y mi hermano lo atropellaron. ¿Cuál fue la situación? Que yo estaba cuidando a mi hermano, 6 años menor que yo tenía 11 años y me pidió un pan, quería pan dulce. Y entonces le dijo, ok, voy a la tienda por el pan, pero no te puedes salir de la casa. Lo dejé encerrado, ¿no? En la reja y se salió por la ventana del baño para ir a jugar con sus amigos. Porque niños. Entonces sale y yo cuando vengo de regreso del pan, solo veo salir un niño detrás de un carro con una máscara de luchador puesta, corriendo y se le atraviesa a un carro, obviamente. Entonces este carro, un bochito frena, pero frena en su pie, o sea, le destrozó el pie a mi hermano y pegó el grito y ahí reconocí que era él en su voz. Entonces yo estaba a 30 metros de él y corrí inmediatamente y me di cuenta que era él, entonces lo levanté y corrí para la casa y mis vecinos nos auxiliaron, un vecino lo agarró y se lo llevó al hospital. Y hablaron a mis papás, mi mamá venía a trabajar, venía en camino, etcétera, ¿no? Una cosa, pero yo me sentí muy culpable porque yo lo estaba cuidando, ¿no? Era mi responsabilidad. Entonces, yo no podía cargar con eso y mucho tiempo lo soñaba, ¿no? Y me sentí muy mal y revivió esa historia ayer, o sea... Sí, tu cara era diferente. Exactamente. Sí, por eso creo que a veces también es importante como esta parte de... A mí me encanta hablar de los miedos porque yo tengo muchos miedos y es de lo que más me gusta tratar con mis pacientes porque me parece súper interesante lo que hace el cerebro, ¿no? De cómo vamos disfrazando los miedos con enojos, con tristezas, o los vamos evadiendo, los vamos guardando, no tenemos como pues la inteligencia emocional porque no nos enseñaron a ir a una terapia, a trabajarlo con alguien especializado y los miedos generan inconscientemente una adicción en la célula. Entonces por eso mencionaba esta parte de si tú tienes un miedo, revisa hacia atrás a qué te puede estar conectando esos miedos para que vayas encontrando las causas. Como decía Patti, o sea, un miedo de niña se fue manifestando y se fue desarrollando hacia la adultez. Y a mí me gusta la aclaración que hiciste hace rato. Hay un miedo que es funcional y que nos ayuda a sobrevivir. O sea, si tengo miedo porque viene un camión, ni modo que yo no tengo miedo, ahí viene el camión. Me ayuda a correr o a moverme porque viene algo que puede causarme un daño. O sea, el miedo en realidad puede ser muy funcional y puede ser un aviso y puede poner a nuestro cuerpo, el miedo a estar cerca de alguien que puede ser peligroso para mí, o una caricia que me da miedo y no me hace sentir tan bien. Entonces, ojo, porque el miedo no es un monstruo, el miedo puede ser muy funcional. Pero por otro lado, yo me identifico mucho con Raúl porque ser hermano mayor es como entre la carga que se usaba de cuidar, de hazte cargo, pero más el diálogo que ya traemos nosotros en nuestro propio daño interno de no le puede pasar en mi guardia nada a la persona que me han encargado. O sea, me lo está diciendo igual cuando mi hermano era chiquito, estábamos jugando, yo era una niña y se pega contra una banquetita y se abre aquí. Y entonces yo lo cargo y traía todo esto, pues aquí es como muy escandaloso. Sí. Pero yo me acuerdo que lo primero que me dijo alguien cercano de la familia fue que no lo estabas cuidando. Entonces, fíjense cómo en un niño eso puede quedar codificado porque yo no me puedo dar permiso de jugar en la vida porque yo necesito proteger. Cuidar que no le pase nada a mis hermanos. Se lo llevaron, le hicieron suturas, pero durante todo ese tiempo que yo me quedé en casa de donde vivíamos en aquel entonces, me sentía tan frustrada, tan culpable, si yo estaba cerca, pero en qué momento me distraje, pero no lo estaba cuidando. Y la angustia que se puede llegar a tener genera
un bloqueo para después sobre responsabilizarnos de las personas y sentir una culpa silenciosa que al final es miedo a no fui suficientemente precavido, no fui suficientemente sigiloso. Yo ayer tenía muchas ganas, estaba muy pegada a Evan, pero tenía ganas de abrazarte y decirte, por favor repítete varias veces que lo hiciste muy bien, porque no conozco un papá o una mamá que teniendo a la criatura muy cerca no le haya pasado, pero sobre todo porque en tu mirada detectaba eso que yo he vivido, de que llega el evento del pasado, es decir, ¿qué me faltó? ¿No fui suficientemente qué? O sea, ya de por sí el evento está tremendo, el susto está tremendo, pero a veces el miedo disfrazado de control hace que saquemos un látigo y nos hagamos así, nos estamos lastimando. Y aquí los eventos, cuando te sucede algo que conecta con tu infancia, con tu pasado, con algo que aparentemente no hiciste bien, no cuidaste, en buena onda, un niño, ¿cómo va a cuidar a otro niño? Ya si somos francos, como no es real. O sea, tratamos de, si a veces un adulto no puede cuidar a un niño, pero es bien importante desvanecer y hacer alquimia con esos miedos, siendo compasivos con nosotros. Hice lo mejor que pude, porque tampoco me puedo dividir en 80. Así que si la vida me presenta de nuevo esta oportunidad, y cuando me ha sucedido, empieza mi diálogo interno, ¿qué no hiciste bien esta vez? ¿Qué tipo de madre eres? O sea, cuando empiezo yo solita con mi látigo personal, que es grande, respiro, recuerdo, esta lección llegó a mi vida para tratarme con mayor compasión y generar conexión conmigo misma. Porque no puede ser que a mi niña que vive dentro de mí, que a tu niño que vive dentro de ti, le estés diciendo, ¿otra vez? ¿Es en serio? Eso es crueldad. Y es el miedo disfrazado a necesito proteger a toda costa. No, a veces yo también quiero un apapacho, quiero que me protejan, quiero que alguien me diga, estuvo bien, simplemente sucede. Sí, y otra cosa también el miedo se convierte en ira. O sea, a mí me pasa muy seguido que por miedo reacciono con ira, ¿no? Con coraje. Y sobre todo con la esposa. risa. No, perdón. Yo me desquito de otra manera, mamacita. Luego hablaremos de eso, aquí ya no es un programa porno. No, pero fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque retomando un poco lo que dices tú y lo que dice Patti, cuando somos niños, es importante conectar con nuestro niño interior y ver cuáles son los miedos que tenía mi niño, ¿no? Miedo a no ser querido, miedo a no ser aceptado, miedo a la risa. A la burla, a la humillación. Y eso te va a llevar mucho a entender cómo cubres tus miedos y cómo se van manifestando a lo largo de tu vida. Que en tu caso, justo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, cómo mi niño protegía esa parte, pues con enojo, porque entonces si yo me enojo tengo poder, me siento más poderoso y con más energía, hay mucha energía, entonces me siento más fuerte que los demás porque yo fui el niño débil. Sí, aparte muestras un poco de enojo o muestras carácter y te dejan de chingar. ¿Ves? Entonces el niño débil ya no está. Entonces, exactamente, entonces te empieza el cuchillito de palo y responde rápido y se acabó el problema. Entonces, eso fue lo que aprendí. Ayer, precisamente, cuando iba en el camino a llevar a Evan al hospital, pues iba súper nervioso. Le puse a la camioneta por indicaciones de personas del gobierno y todo, una sirena y un pato y luces para que en caso de una emergencia poder salir rápido de una situación, ¿no? Sobre todo de los conciertos o de lo que fuera. Me dijeron, equipa tu camioneta, así, ok. Pues ayer las usé, ¿no? Ayer llevaba a mi hijo atrás acostado, pues con una herida en la cara y ensangrentado, entonces yo quería ya estar ahí en el hospital y llevaba las luces y los códigos y todo prendido. Y la gente entendía esa parte y desde antes se abrían. No sé si era la misma energía que yo traía o algo, pero una persona que llegué a un semáforo y entonces vi la salida por el lado izquierdo, por una vía de camiones, ¿no? de metrobús o algo así. Entonces yo no podía irme por donde estaba, así que me doy de reversa y esta persona venía apenas llegándose
a formar por mi costado. Y entonces dejó un espacio como el tamaño pues de un carro delante, ¿no? Entonces yo bajé el vidrio y le hice la seña de que le diera, y yo seguía con las sirenas y las luces prendidas, y me fui más para atrás de él, y esa persona no se movía, nomás se rió y nomás hizo así. Entonces dices, ¿dónde está la empatía de la gente que no sabe la emergencia que traigo, pero ni siquiera está confiando en el escándalo que vengo haciendo para moverse? Y me dieron ganas de bajarme y partirle su madre al vato. O sea, dije, había despierta. Empecé a sentir, claro, empecé a hervir. Y obviamente lo primero es que llegue él, ¿no? O sea, tengo que llevar a mi hijo, y eso, por eso me calmé, en eso ya se puso en verde el semáforo, y pues busqué otra manera, ¿no? Pero sí, a veces cuando una persona viene pitando y viene desmadrándose en su carro, hay que ser empáticos. Yo lo he visto y yo me muevo, digo, alguna emergencia trae esa persona, mejor nos quitamos, ¿no? No hay que estorbarle. Y de repente hay personas que son cero empáticas y que se burlan y que dicen, pues yo no me muevo. Pero mira, yo te voy a decir lo que yo puedo observar ahorita, ¿no? Tú reaccionas con el enojo porque estás disfrazando tu miedo de tengo que llegar al hospital, no sé cómo está mi hijo, vienes con miedo. Esa persona que se burló y te lamentó también tiene miedo, pero lo está expresando de otra manera diferente. Sí. ¿Saben? O sea, esto es importante observarlo, porque a veces no sabemos, creemos que las personas son ojéis nomás porque sí, pero en el fondo hay un miedo. Hay un miedo a algo y están reaccionando, son estas máscaras y estas cosas que nos vamos poniendo, y no quiero decir que esté bien, ni lo estoy justificando, pero es importante entender que todos tenemos miedos. Y cada quien va agarrando las herramientas que puede en la vida y de donde tiene, se las va poniendo y desde ahí reacciona. Y pueden estar muy disfrazados esos miedos. Yo, por heridas probablemente de rechazo y de abandono, no probablemente, de rechazo y de abandono, para mí la forma de disfrazar mis miedos fue tratar de ser una nerd, tratar de sacar las mejores calificaciones, pero conforme fui creciendo va mutando el disfraz. Ya después el disfraz era complacencia, o no poder decir no, porque no quiero que me dejes. ¿Cómo quieres que me vista? Para que te agrade. ¿Quieres que no mire a nadie? No miro a nadie. ¿Qué más quieres? O sea, que me ponga un manto en algún momento de mi vida, porque además, cuando no hemos trascendido esos miedos y cuando no los hemos superado, podrán estar muy disfrazados. Cualquiera diría, ay, pero si súper bien en la escuela, le va bien en esto, pero en mis relaciones obviamente se evidenciaba ese miedo porque generamos y conectamos con almas que se acercan para que nos los muestren más. Y claro que había personas que pasaba esto. Mi mayor miedo era que me juzgaran por esta parte de no sentirme suficiente, del rechazo. ¿Y a quiénes me conseguí? Personas que me juzgaban. Hiciste esto lo hiciste bien, pero esto otro estuvo bien, pero... Claro, cuando llega una persona que nos juzga y nos juzga y nos juzga, principalmente es porque nos está revelando que nosotros también nos estamos juzgando. Pero tú no sabes el miedo que me daba que alguien me mirara y me dijera, pues claro, tú provocaste por estar vestida así, ¿no? ¿Cómo va a estar vestida? Ya parezco funda gigante de almohada, o sea, neta, ya traigo esto, como que mi miedo era, pero no me abandones, pero no me dejes, dime cómo quieres que hable, qué equipo quieres que me guste. Y para quienes nos están viendo, identifiquen que tal vez una conducta que tienen que no es muy sana puede ser disfrazada del miedo. El miedo se disfraza de perfeccionismo, de insuficiencia, de yo soy bien fuerte, de yo soy bien fregón y fregona, y a mí nadie me va a tumbar. Claro. Y bueno, revisar de qué está disfrazado mi miedo me puede permitir hacer alquimia y tratar con compasión esos eventos que fueron sumando los miedos que se juntaron. Y tengo ganas de hacerte esta pregunta. ¿Qué genera más miedo? ¿El éxito o el fracaso? Para Raúl. Pues bueno, te puedo decir que hace algunos años el fracaso, obviamente, el sentir que dejaba de suceder todo lo que yo quería que sucediera o que regularmente sucedía en mi vida y en mi carrera, y sentir que estaba yendo hacia un hoyo negro, ¿no? Hacia el vacío. Y tal vez el éxito
hay un miedo al éxito porque me aleja de mi familia y sé lo que atrae y lo demás, pero seguramente está en el inconsciente porque directamente no lo veo, porque tengo hambre, porque lo busco, porque me gusta esa parte del escenario y me encantaría que una de mis canciones reviente durísimo y estar en eso que he vivido y que tanto me encanta, ¿no? En el escenario y que se reconozca mi trabajo y mi esfuerzo. Entonces tengo mucha hambre y lo visualizo y siento bonito cuando lo veo y ahí va. Entonces no veo ese miedo porque salgo como león al escenario y me encanta, pero también te puedo decir, madrina, que ha habido una evolución. O sea, Fran lo ha visto, he trabajado en eso y no salgo ahora como salía antes al escenario. Antes salía tal vez con una imagen de algo que no era yo. Salía sí con una imagen dura y con una caricatura de algo que yo quería ver en el escenario pero que no era yo. Y he descubierto conforme he trabajado lo que ella misma me ha enseñado y lo que la vida estando con ella me ha enseñado, y a partir de las terapias y lo que he ido descubriendo, ¿no? Después de ese trabajo, que lo más bonito es ser uno mismo en el escenario. De hecho, había gente que me decía en Mexicali que tenía que crearme un personaje para el escenario, pero que Raúl Sandoval era una cosa, una persona, y en el escenario era un personaje. Y déjenme decirles que están equivocados. En el escenario te desnudas, eres tú. Tienes que ser tú. Hay que elegir ser uno mismo, porque si no, no lo disfrutas como es. Y la gente no ve lo que puedes dar como artista, como cantante o como actor. Pero eso es hacer alquimia con un miedo. Desde un miedo yo me presento como artista con un personaje, con una caricatura, ¿no? Porque me estoy protegiendo de. Y el momento en el que yo me reconozco como soy, reconozco mis miedos y reconozco que desde ahí puedo conectar más, dar más y te aceptas, entonces es empezar a hacer alquimia con tu miedo, ¿no? Los miedos no es solamente evadirlos y no es solamente, pues ya vi que ahí está el miedo y ya me voy para allá. No, es lo reconozco, lo veo y cómo puedo hacer ese miedo, mi amigo. Cómo lo transformo, cómo lo utilizo a lo mejor para crear un impulso en mi vida, o cómo lo sano a través de una terapia. Pero al final el miedo no es solamente como el enemigo. Mucha gente pensamos que el miedo es mi enemigo, ¿no? Yo años de mi vida dije, pues mi miedo más grande es el encierro, entonces es mi enemigo el encierro. No, y me ha costado mucho trabajo y he ido trabajándolo pasito a pasito, y a veces algo que les quiero compartir, porque tal vez te ha pasado a ti, es que te sientes fracasado si diste pasos y de pronto te fuiste para atrás y el miedo regresó. No pasa nada. La salvación no es lineal, es así en espiral. Entonces a veces voy a estar súper cerca del miedo, a veces súper lejos. No pasa nada, lo importante es observarlo. Ok, esta vez, ¿por qué me volví a acercar? ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Y entender que cada paso que des, sigues trabajando para superar esos miedos. Algo que yo he visto en Raúl, en tu esposo, es que se ha estado actualizando a nivel actoral, en la voz. Por eso también ha ido mutando, porque normalmente lo veo actualizándose, reinventándose. Pero también esta parte de tener el contacto contigo mismo, a veces las pausas que has tenido en el camino, reconozco que te han llevado a un mayor contacto contigo, y desde que lo conozco, les prometo, todo el tiempo canta, 24/7. Yo no sé si ahorita se cambió y se cantaba. Yo vivo en el país de Glee. Sí es cantante de corazón, no solo de regadera, todo el tiempo está cantando y busca la manera de cantar. Entonces llena su vida, pero ya en este tiempo no estamos buscando el disfraz, sino a la persona genuina, al artista que es real. No estamos buscando ya que se disfracen con pelucas blancas y de bucles, ¿verdad? Sino hoy por hoy saber que lo que haces afuera también lo transmites y lo fusionas con el Raúl artista. A mí me parece brillante, me gusta más esta versión, y ya me encantaba la otra, pero creo que esta
conecta más con estos tiempos, que seas tú, que seas genuino. Es real que cuando se pone el traje de charro, sigue siendo el mismo Raúl, solamente que imposta diferente, se acomoda diferente. Y dime algo, ¿ha habido un personaje en tu vida cuyo miedo y que ha trascendido te ha inspirado? ¿Hay alguien que digas, esta persona tocó fondo o hizo esto, pero como ave fénix, hay alguien que sus miedos pudieron ser inspiración para ti? Sí, hay muchos artistas, pero no, yo creo que el más importante es Pedro Infante, ¿no? Yo le he platicado mucho a mi mujer que sobre las cosas que iba investigando y anécdotas que me llegaban, ¿no? Que alguien contaba de la vida de Pedro Infante y pues sí, fue un ser que siempre mantuvo vivo a su niño interior y lo regía a su niño interior y él lo permitió, ¿no? Y a pesar de que fue lastimado en su vida, me inspira mucho ver que nunca perdió su capacidad de asombro y de ser un niño. Entonces siempre fue un niñote, ¿no? Y eso lo llevó a donde llegó. Claro, Pedro Infante, no sabía eso, pero creo que sí podía trascender cosas que le pasaban en la vida a nivel artístico y por eso fue quien fue. Y me llega a la mente alguien muy importante en tu vida, tu mamá. Bueno, pues sí. Indiscutiblemente. ¿Qué significa tu mamá y tú la viste trascender miedos, transformarlos en alquimia? Sí, mi mamá fue educada de una manera dura. Mi abuelo fue un hombre que, pues, bueno, a Fran le tocó conocerlo, no me dejará mentir, se contradecía en muchas cosas al mismo tiempo, pero lo que él decía era, él creía que era ley, ¿no? Y pues teníamos que creerlo también todos y le tocó pues una escuela dura y entonces mi mamá se hizo una mujer de trabajo y de lucha y de buscar sus objetivos y pues le tocó sacarnos adelante a mi hermano y a mí, le tocó ir a trabajar, bueno, eligió ella más bien ir a trabajar de manera durísima, ¿no? En el campo con el calor y ella disfrutaba siempre hacer eso y siempre nos inculcó esa parte de hacer las cosas con amor y de buscar crecer, ¿no? Y de buscar cada día ser una mejor persona y esforzarse, ¿no? Y no tenerle miedo al trabajo ni a lo que venga en la vida. Pero ha tenido un crecimiento también hacia adentro, Eso ¿no? te iba a decir, cuando Raúl entró a la academia, yo me acuerdo mucho que todo este suceso que surgió a partir de ti, más todo lo que tu mamá venía cargando desde su niña, ¿no? Y todos los miedos que fue evadiendo y otros que fue enmascarando, llegó un momento en el que tu mamá tocó fondo. Sí. Entró en una depresión muy, muy fuerte y si alguien ha hecho alquimia en ese sentido con sus miedos y con su vida es tu mamá. Sí. Bueno, no sabía exactamente a qué parte se refería, ¿no? La parte que a mí me impulsa todos los días es esa que me enseñó cuando niño, ¿no? A chambear y a no parar. Y aparte me tocó ir a trabajar con ella también, pero esa parte que dices que le tocó enfrentar también y luchar, porque pues tú la acompañaste en uno de sus procesos, que fue cuando nos casamos. Ella por segunda vez tuvo tumores donde hubo una matriz y que se la quitaron por lo mismo y ahora no había tumores. Y entonces ella nos confesó que decidió esperar para operarse porque quería estar en la boda. Entonces ella se iba a esperar a que pasara la boda y después regresar a Mexicali a operarse, y decían que los tumores eran como del tamaño de una pelota de béisbol, ¿no? Y que eran dos, una cosa así, muy grandes. Y entonces ya estaba todo programado para cuando ella regresara. Pasó otra cosa en el camino, tuvo problemas ahí con su esposo y hubo una separación y ella se derrumbó. Y ella traía temas ya con los hombres de su familia, que era con mi abuelo. Bueno, en realidad no sabía quién era mi abuelo, ¿no? No sabía si mi abuelo era mi abuelo genético u otro del que llevo su apellido, que en realidad pues es muy fácil saberlo porque me parezco mucho al que no llevo el apellido, ¿no? Lo que se ve no se juzga. Sí. Entonces, dicen que soy igualito a él. Entonces,
y además me crié con él, entonces ella todo el tiempo sintió un rechazo y eso le provocó esta situación y cayó y decidimos que se quedara y Fran empezó a trabajar con ella, le dio las herramientas y pues como siempre mi mamá se fajó los calzones, se puso a chambearle durísimo y estuvo como 3 semanas que yo recuerdo que llegaba de trabajar, de hacer cosas, no recuerdo qué estaba haciendo en ese momento, pero me las encontraba, me las encontraba a las 2 y pues Fran como guía y mi mamá tirada berreando en el suelo y sanando sus cosas. Proceso, se entregó. Todos los días lloraba y se acaba y un día como por arte de magia se levantó y dijo ya me voy a regresar, ya me siento bien, perdonó, estuvo trabajando mucho en perdonar eso. Ella nos cuenta que le vino a la mente Jesús y que le dijo ¿por qué estás buscando saber quién es tu padre si tú sabes quién es tu padre, ¿no? Si tu padre es el Todopoderoso, o sea... Alquimia, esos momentos de revelación. Además les voy a contar algo muy íntimo. Pero déjame terminar de contar. Sí, cuéntame esa parte. Y entonces ya se siente bien, se va a Mexicali, pues ya va directo a hacer su operación. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ya no había tumores, ¿no? Cuando llegó se hizo los estudios preoperatorios y no había tumores. Entonces... El miedo, es impresionante como el miedo de la niña, ¿no? A veces está dentro de nosotros, mostrándose de muchas formas. En este caso no fue solo a través de las situaciones, sino también del cuerpo físico. Y cuando enfrentas esos miedos y cuando los abrazas y entonces los observas y quieres tú trabajarlos, ahí está la alquimia, la magia. Hay sanación. Sí. Y eso íntimo les iba a decir. Yo no conozco esas versiones de su mamá, pero yo me fijo mucho porque me inspiran las personas que están en gratitud y que no se quejan. Y tu mamá es una de ellas. Yo he estado sentada con ella y me parece su energía tan bonita. No conozco otras etapas, pero esta, o sea, sí, espiritualmente conectada, pero en gratitud, pero de buen humor, pero nunca la he escuchado quejarse, nunca. Y me queda claro que las personas que hacen eso no es porque tengan la vida perfecta, sino es porque han hecho alquimia y porque ya no están dispuestos a disfrazar sus miedos. A veces está ese miedo en algo que está ocurriendo, pero lo entregan al espíritu, a la parte en la que creen. Ya no están dispuestos tampoco a cobrarle los miedos a otra persona, desde la amargura o desde el juicio. Y de esas personas que puedo contar, una de ellas es tu mamá. Sí, ella, a partir de esa depresión que tuvo, su actual esposo la levantó. O sea, yo le vivo agradecido porque ni siquiera nosotros lo sabíamos, nunca me lo dijo. Hasta que ya se había levantado me enteré que ella pasó por esa situación de estar tirada 3-4 días de no quererse levantar, que se quería morir. Y él fue y la estuvo visitando, y se la llevó y la llevó a una congregación cristiana. Y ahí mi mamá encontró su camino y eso le salvó la vida. Sí, la veo muy contenta. Y dime una cosa, alguna vez me lo contaste, pero me gustaría que la gente se enterara. A lo mejor no lo sabe, a lo mejor sí. No los prepararon cuando salieron del reality y a ti te mandan a un hotel. Sí. Y tú no tenías idea de la dimensión de lo que, hasta dónde había llegado lo que sucedió. O sea, llegaste en inocencia, sí, pensando, ay, pues ya hice algo, solamente era la gente que nos aplaudía allá adentro. Sí, mañana me regreso a Mexicali. ¿Y qué pasó? Cuéntame eso, porque además nunca fue como... volví. Tú normal. Sí. El que no sabe nada teme, pero luego... Sí, no, pues obviamente no nos dejaban tener contacto con nada afuera, ¿no? Ajá. Toda la gente que invitaban, incluso nuestra familia, pues no nos podía decir nada. Ahí estaban sentados y les tenían prohibido una seña, lo que sea, ni recados, nada, solo me tiraba a besos mi mamá y tan. Entonces el día en el que me expulsan, pues a nosotros nos decían que esas 500 personas que estaban en el foro, que las traían y que les pagaban para estar ahí. Y sí, como extras, pues. Como extras, y que nos decían, miren, si no nos creen, fíjense, cuando les dicen aplausos, ellos aplauden. O sea, no aplauden por ustedes. Ellos aplauden porque entonces nosotros no teníamos idea de lo que estaba sucediendo. No teníamos...
De hecho, cuando entramos a la academia, estaba por empezar la Tercera Guerra Mundial y yo decía, no se irá a caer una bomba aquí adentro, ¿no? Se van a armar y nosotros ni en cuenta. Bueno, total que cuando salimos, de hecho me tocó que Giorgio a la pasada me viera y me dijo, ahora sí disfruta rockstar, me dijo, ¿no? Entonces, para empezar, yo no sabía qué significa rockstar, ¿no? No es una palabra que usamos allá. No, seguías en inocencia. Sí, yo no sabía, pero él lo decía como, ahora vas a entender qué fue lo que pasó aquí adentro, ¿no? Entonces, a la salida, yo ya tenía mucha hambre, nos tenían sin comer desde las 3 de la tarde que empezaba todo, no comíamos y... ¿Era la noche cuando saliste? Sí, eran ya a las 11 de la noche que terminaba el programa, ¿no? Entonces me subieron a una camioneta y le dije al chofer, oye, y nos ponían un personal que desde entonces ya iba a ser como nuestra sombra, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, nos podemos parar a echar unos tacos o algo. Y volteé y me dice el personal, no, o sea, ¿Y tú, ¿estás loco qué mala tú? onda, no me Sí. das de comer, ¿no? ¿Estás loco? ¿Cómo crees que nos vamos a parar? Pues, ¿qué tiene? ¿Nos van a asaltar o qué? O sea, ¿por qué no? Y dice, no tienes idea de cómo está el mundo afuera para ustedes, ¿verdad? Pues lo que tengo idea es que tengo mucha hambre, le digo, o sea, vamos a pararnos a comer algo, le dije, porque me están tronando las tripas o qué. Y le dice, bueno, le dice al señor, pues párese aquí, ¿no? Donde vea algo, y había, creo que unos hot dogs, una cosa así. En la calle. Dice, ajá, y dice, sí, bajando de la Jusco, bajando en la carretera de la Jusco, ¿no? Ajá. Y ya dice, pero si vemos que no está fácil, nos vamos. Y yo, ¿por qué Y no tú, va a pues estar qué fácil? peligroso está la Ciudad de México, uno de Mexicali no hay peligro, ¿verdad? ¿Sí? No, y en cuanto abrimos la puerta de la camioneta, pues ya traíamos un filón de carros que nos venían siguiendo desde la salida de los foros de la Jusco, que yo no había visto porque estaba bien polarizada la camioneta y no, la gente se empezó a parar y a atravesar y se hizo una multitud ahí que... Cara, ¿cuál era en ese momento? ¿Qué pasó? No, pues yo estaba literalmente cagado. O sea, Ahí hay miedo, Ahí hay miedo. Y que nos ayudó a y me sobrevivir. daba, sí, no, y la gente se me acercaba a pedirme autógrafos y yo no sentía, o sea, ¿por qué te voy a rayar una hoja, no? Yo no me sentía... Me acaban de expulsar, igual y pensabas, ¿no? O algo así. Sí, o sea, Y tengo como, hambre. ¿por qué quieres mi firma? O sea, ¿para qué te va a servir mi firma? No, yo no entendía la magnitud de lo que habíamos sido expuestos y la manera en la que la gente y la desesperación, entonces la gente me empezó a jalar y me estiraba la ropa y entonces me volvió a subir inmediatamente el personal. ¿Te dio miedo Ya me entendiste. la reacción ¿Te brusca pellizcaron? de la ¿Sí gente? te pellizcaron? No me dio miedo, Estás en shock. me dio mucha alegría y me dio mucha emoción sentir eso, pero no lo podía creer. No sabía cuál era mi emoción, pero decía, ¿es neta que me está pasando esto? Porque yo creía que me iba a regresar a Mexicali. Al día siguiente. Ajá, o que a lo mejor me iban a dar chancecilla de ir a tocar algunas puertas, alguna disquera o una oportunidad o algo, ¿no? Pero hasta ahí nada más, no me imaginaba el furor y el hambre que tenía la gente de tocarnos y estar con ¿Ya nosotros. no cenaste? No, hasta el hambre se me quitó cuando pues, ya no sabía qué pensar. Entonces ya llegamos al hotel donde nos instalaron y ahí ya pedí cenar y todo, pero no dormí esa noche. No dormí, aparte no me entregaron mi teléfono ni nada, entonces no podía hablar No con mi mamá, procesabas, con con una nadie. psicóloga, Entonces yo con nadie. estaba solo, encerrado en el cuarto y yo pensando, ¿y si bajo? ¿Y si me voy en la calle a ver qué pasa? ¿Y si... O sea, yo estaba queriendo experimentar. Pero, ok, tú dices que no dormiste de excitación, de emoción, de no entender qué pasaba, había miedo, había todo junto, ¿qué había? Era creer, porque ni siquiera estaba seguro, pero creer que se había realizado mi sueño. Era... Qué emoción. Ya me dio ternura. Dale un abrazo. Sí, ternurita. Es casado, ¿eh? Ay, chin, perdón, esposa de Raúl Sandoval, ya le Era- paso la boca. Era que yo había sentido esa emoción por ver a un artista a quien yo admiraba, a un Vicente Fernández, a alguien cuando iba a verlos a los palenques. Y a la salida, o sea, yo quería darle la mano, ¿no? Tocarlo, ver, simplemente más que me viera. Llevabas horas ahí, querías tocar. Entonces a mí yo era muy fan, ¿no? Y sigo siendo, yo admiro mucho a esa gente que logra conectar y poner
y exponer su luz en un escenario, ¿no? Y exponerse. Entonces, sentir en ese momento, ver en los ojos de la gente eso que yo veía, eso que yo sentía hacia un artista que yo admiraba, me emocionó muchísimo. O sea, imaginarme que iba a poder ir a cantar un palenque, iba a estar lleno el palenque y sentir eso. Y fue la primera de las sorpresas que me llegó, ¿no? El primer momento, porque hubo otro durísimo que fue el primer concierto que hicimos, que fue un concierto de Expulsados, que después me enteré que por eso me sacaron. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque compraron unos empresarios un concierto en Los Ángeles, pero lo querían ya. Entonces, el tema es que habían puesto una fecha y supuestamente en esa fecha terminaba ya la academia, pero luego la alargaron, ¿no? Esos conciertos de regreso que se inventaron de repente. Y yo nunca había salido, entonces a mí me toca salir una semana antes de la final y a mí ya me tocó concierto de regreso. Pero el punto era que había que dar un concierto en Los Ángeles y la academia no iba a terminar antes de ese concierto. Entonces a ellos se les ocurrió que el Charro tenía que estar ahí, porque pues viva México, ¿no? En Los Ángeles. Entonces se les ocurrió que el Charro tenía que estar, entonces me lo sacas y me lo mandas al concierto, ¿no? Y continuamos con el contrato, porque había broncas de que, oye, pues se va a alargar esto. Imagínate, con la inversión y con toda la lana que generaba, era un negociazo la academia, pues no querían terminarlo. Entonces, pero tenían ese compromiso, pues hubo que sacarlo. Entonces, obvio, yo me enteré de todo esto después. No me importa, porque el día que yo estuve ahí fue una cosa, o sea, fue mi sueño hecho realidad. Realmente había 4,000 personas en un lugar que le cabían 3,000. Yo no sé cómo hicieron eso, porque allá las reglas son muy claras. ¿En escaleras? ¿Cómo hay así? Sí, entonces era un foro, era el Amphitheater, que ya ahorita creo que está cerrado, no sé si sigue funcionando, pero estaba llenísimo. Y recuerdo perfectamente que cuando salimos en la primera canción, en Buenas noches, bienvenidos, ¿no? En este tema con el que entrábamos, salimos a oscuras y entonces le iban poniendo la luz a cada uno. Y cuando me pusieron a mí el cenital, cuando me pusieron el cañón de frente y el cenital, hubo un grito en el público que me ensordeció, rebasó lo que yo podía escuchar de monitores y de música, y me perdí, ya no escuché más, porque fue un grito del público que yo me agaché. Recuerdo que me hice bolita porque sentí una energía como si me hubieran empujado y sentía que se me iban a reventar los oídos, porque en ese tiempo todavía no usábamos los in-ears. Los in-ears te protegían, te tapan y te protegen del ruido de afuera, ¿no? Y de la misma música y todo. Bueno, pues salimos con monitores de piso y ese grito no se caía. Yo dejé de escuchar la música, entonces dejé de cantar porque ya no escuchaba nada, pero al mismo tiempo se me salieron las lágrimas de la emoción, de sentir que había logrado lo que quería y que valió la pena salirme sin saber a dónde iba, con de todo y Mexicali. miedos, intentarlo con todo y miedos. En ese momento me imagino que ese Raúl dijo, valió la pena pararme frente a quien en sus miedos me juzgó, chutarme muchas cosas. Sí, todo eso quedó atrás. Todo eso quedó atrás. Yo creo que hubo, o sea, hablando de la evolución de los miedos, hubo etapas, ¿no? Una etapa y el primer brinco más fuerte de mis miedos fue cuando me salí de mi casa. Me salí a los 16, un pleito ahí tonto, ¿no? Con mi madre, y dije, pues me salgo. Entonces mi abuelo me dijo, vente para acá, aquí te voy a dar chamba y aquí tienes donde comer y vivir. Y pues a las pulgas de mi abuelo, ¿no? Todos los días a las 5 de la mañana ya andaba trabajando en el rancho y todo. Pero uno de Guatemala. Sí, no, bueno. Pero cuando pasó eso, yo lo asumí y lo abracé, y yo me sentía orgulloso, porque yo decía, ya no es por cumplir con mi mamá, ya no es por cumplir porque tengo que cumplir en la casa donde vivo, ahora es por mí, porque aquí tengo la libertad. Lo único que yo le pedí a mi abuelo es, yo cumplo contigo con el trabajo y con la renta de mi cuarto y todo el rollo, pero soy libre, yo decido qué hago en mi tiempo. Entonces sentí por primera vez la libertad y la capacidad de decidir qué quería hacer,
Incluso estaban por correrme en la prepa porque era bien desmadroso, ¿no? Entonces, justamente como a los 2 días... ¿De dónde quieren que salga Evan? Sí. Justo pensé lo mismo yo. Así que lo de Evan no es mío. Bueno, Fíjense. pues resulta que no estudié para un examen y entonces mi salida, había comprado unas ampolletas de esas que se llaman pedos de brujas, ¿no? Y mi primera salida y ocurrencia, dije, bueno, si echamos una de estas en el salón, pues se va a suspender el examen y no lo repruebo y se acabó el problema, ¿verdad? Entonces fui y se lo puse en la patita de la silla, en una de las patitas, en la silla de uno que estaba bien gordo, ¿no? Que me caía gordo y que estaba bien gordo. Y que siempre me andaba peleando con él, entonces fui y se lo puse y dije, ahorita que entre este güey, que siempre llega al último, se va a sentar y va a tronar la ampolleta y van a pensar que se pedorreó y nos vamos a salir todos del salón. Así lo planeé. Entonces, tenía miedo Los al miedos, examen. los miedos. Entonces, pues pasa esto justamente 2 días después de que me salí de mi casa, ¿no? Donde ya me sentía libre y autosuficiente. Y creativo. Y creativo. Entonces, pues sí, era líder en un salón de 60 chamacos con las ocurrencias para las cosas, ¿no? Entonces, si llega este cuate, ya estábamos todos y ya sacando hoja para hacer el examen. Y llega este cuate y dije, ya llegó. Ya llegó. Y entonces que llega y que se sienta y alcancé a escuchar cómo tronó esa cosa, ¿no? Y dije, 1, 2, 3, en unos 2 minutos nos vamos a estar saliendo todos del salón. Y sí, no, gordo, no sé qué, y del corredero de güeyes para afuera del salón y todos, jajaja, no sé qué. Y el maestro así, ¿no? Y pues todos nos salimos y ya todos fuera del salón. Y también te gustó. Media hora y no se quitaba el olor. Media hora y el salón hediondísimo, con ventanas abiertas y todo, y no se quitaba. Eso era un ácido que olía horrible, ¿no? Entonces... ¿Qué pasó, maestro? Sí. Entonces el maestro ya, ¿no? Total, cuando se quitó el olor nos pasó y dijo, bueno, ya no vamos a tener tiempo de hacer el examen, lo hacemos dentro de 2 días, pero va a tener 10 el que me diga quién hizo esto. Y se fue. Y pues brotaron así, mira, como Gremlin, los ponededos, ¿no? Los que querían el 10. Por miedo. Por miedo a hacer el examen, mejor que a Raúl. Nuevo, sí. Entonces, obviamente va a ser nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar quién dijo y todo. Y obviamente el más burro del salón, el más jodido, fue el primero que fue y se paró allá en la dirección a decir que había sido yo. Te vieron haciéndolo, o sea, sí te No, vieron. pues todos lo sabían. O sea, estamos de acuerdo Te todos. entregaron en 3 segundos. Todos así, luego, ¿no? Barrabases, todos. Entonces, todos, ¿no? Entonces, había 3 o 4 que eran leales, ¿no? Que siguen siendo mis amigos. Pero todos los demás, pues nomás eran bola y no eran mis amigos. Entonces dije, no pensé ese detalle, pero bueno. Pues me pusieron dedo. Maestro, tu ¿Sí? maestro súper inteligente. Pero mi primer contacto con la verdad, fue que este cuate me dijeron luego que no me puso dedo. Y entonces, pues yo me salgo de la casa y luego me mandan a hablar y me dicen que van a expulsar. Y entonces ahí ¿Te dio miedo? sentí todo el peso sobre mis hombros y dije, pues ahora, ¿qué voy a hacer, no? Porque ahora sí tengo que salir yo adelante por mí mismo. Y fui y hablé con el maestro y le dije, la verdad, maestro, le tengo miedo al examen porque no estudié y pues se me ocurrió esta tontería y discúlpeme sí, y fuiste tú solo. Ya sabía, me habían dicho que fuiste tú. Pero tú solo, ¿quiénes más participaron? Ay, queriendo. Y me llevé al otro. Al burro le dije, pues él y yo, él me ayudó. Una disculpa. Y lo corrieron. Y a mí no. Entonces el maestro dijo, como tuviste. Ay, y yo, y no sin disculpa. No, porque anda de dedo el llorón. No. Él me traicionó. Para cualquier destino, ¿por qué? Él me traicionó, se le regresó nada más, ¿verdad? Karma de la vida. Entonces, dijo el maestro, como te veo honesto y con suficientes carbunclos, ¿no?, para venir a hablar conmigo. Carbunclos. Dijo, nada más quiero que hagas el examen y que lo pases, ¿no? Entonces, pero lo vas a hacer tú solo.
Y me preparé. Una semana me puse a darle duro y lo pasé con 9, ¿no? Muy bien mi examen y todo el rollo. Y el otro cuate, pues ya, como ya andaba tronando, o sea, le pusieron 10 ahí, pero todas las más materias las traía tronadas, pues para afuera, exacto, ¿no? Ya quedó de todas maneras el karma lo alcanzó. Y yo así. Pues ya no fue mi culpa. Corte A saliendo de hoy, Pati, así de, Raúl, ¿tienes sesión al día de Lola? Nunca voy a acusar a Raúl de algo que pase. Lo siento mucho, pero soy hijo de Dios. Y Ay, el hijo de Dios tiene su rebanada también. Entonces, yo me sinceré con el maestro. Y entonces, esa fue la primera vez que tuve el contacto con la verdad, ¿no? Y después ahí empezó a cambiar mi vida. Luego cuando llegué a la academia, pues hubo un remolino de cosas donde no sabía ni qué hacer, donde sí, no. Y después han pasado otras cosas. El segundo sacudidón o zarandeada más importante de mi vida fue cuando acá mis ojitos me mandó a la goma, ¿no? Porque éramos novios, sí. O sea, ¿cuántos meses llevaban de...? Llevamos casi un año, ¿no? Como un año llevábamos. No, un poquito menos. Como unos 10, 8 meses. Sí, entonces ella pues ya tenía rato trabajando y ya entendía un poco más de esta parte de los celos y todo este rollo, porque le tocaban pues varios vatos ya muy celosos. Y el miedo se disfrazaba de celos en ese entonces. Y se disfrazaba también. No, y yo, aparte que fue mi crianza, porque casi mi abuelo me decía, así tiene que ser, ¿no? Porque te escogiste a alguien tan bello también. Pero también fíjate, Pues qué importante lo que estás diciendo. Ojo con esto. Mi abuelo me enseñó que así tenía que ser. Fíjense cómo los miedos también se dan. El abuelo era así porque él tenía miedo. Exactamente. Entonces disfrazó a partir del celo y de esto tiene que ser así, me tiene que respetar y entonces esto, y se va pasando generacionalmente. Entonces pregúntate hoy cuántos de mis miedos no son míos y son de mi familia y han sido heredados por generaciones. Se vuelven permisos de Exactamente. reacción. Sí. Y por celos entonces te mandó a... Sí, no, pero aparte yo traía muy clavado, casi tatuado en la cabeza, que mi abuelo siempre me decía, tenía un dicho que seguramente alguien se lo dijo, nomás que lo aplicaba mal, pero tiene mucha razón, ¿no? Y no lo puedo decir completamente como es, pero decía, al pendejo hasta su vieja se le hace, ¿no? 4 letras. Exactamente. Entonces, después cuando yo empecé a hacer este trabajo, me di cuenta que sí tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque tanto presionas y tanto sometes y tanto que llega un momento en que la persona va a buscar la libertad. Es que estás programando en todo Y momento, lo estás programando. Me vas a engañar, me vas a engañar, me vas a engañar, me vas a engañar. Pero él creía lo contrario. Tienes que ajustar, someter y todo para que no se te haga 4 letras, ¿no? Para que no se te convierta. Bueno, nos vamos a tomar Entonces, tiempo, ¿o qué? Cuando dijo ella, ¿sabes qué? No, ¿cuál tiempo? No, sí, dijo, ¿sabes qué? Tú tienes estos Una problemas. disculpita, Traes este problema, yo ya lo viví así, así. Te recomiendo que te pongas a trabajar por ti, para tu siguiente pareja, para que puedas llevar una relación sana. Yo no me voy a someter a esto. O a lo mejor te encuentras a alguien que necesite eso, pero yo no. Interesante. Y muy, y que empiezo a ver cómo estuvo y empiezo a tomar terapias, pues fui contigo y iba con tu amiga, que me repetía 500 veces lo mismo, y muchas cosas, y empecé a leer y empecé a buscarle y de ahí empezó mi camino de evolución espiritual, y ese fue mi segundo brinco que me ayudó a entender no nada más esto, ¿no? Nada más me dio el premio de poder formar una familia con ella, que después cuando ella se dio cuenta que estaba cambiando y que había entendido, que fue en una ocasión que platicamos y que le dije, oye, quiero que por lo menos seas mi amiga, ¿no? Porque... Pero se me hace que ya llevaba maña, ¿eh? Ya te querías acercar. No, en realidad lo que yo quería era tenerla cerca porque había evolucionado. Pero no, si se podía dar, pues mucho mejor para mí. Yo sí quería estar con ella. Pero como ella ya me había dicho que no, pues yo dije, pues por lo menos que sea mi amiga, ¿no? Porque voy a seguir aprendiendo, porque voy a seguir evolucionando. Y entendí, valoré mucho lo que aprendí con ella. Entonces, cuando se dio cuenta, pues me dijo, pues... órale, va, ¿no? Vamos a seguir adelante. Entonces ya después nos casamos y todo lo demás, ¿no? Pero esa fue la segunda zarandeada y a partir de ahí empecé a buscar
cómo entender mejor las cosas, ¿no? De ahí vinieron todos los procesos y medicina ancestral y todo lo demás que los retiros que hemos hecho y todo lo que me han caído. Las locuras que hemos trabajado. Sí. Dime algo, Fran. Cuando la pareja ya vive en una cotidianidad, a veces están los miedos, sobre todo cuando hay alguna crisis o cuando están pasando, no, llega a suceder. Por miedo, ¿qué no le has dicho a Raúl que en realidad admiras de él? Pero que dices, no se lo voy a decir porque ahorita estoy disfrazada de miedo, pero ¿qué admiras de él? Que no le has dicho, a lo mejor últimamente se me ocurre, por miedo. No, y que... Con razón dijo que me iba a dar tos. ¡Hijo de tu... ¡Ah! Por ahí. Mira, lo que te quiero decir es que ya no te soporto. ¡Ay, no, tampoco era por ahí! Espérame. No, ya, les voy a decir algo muy en serio ahorita que Pati hace esa pregunta. Porque uno de mis miedos más grandes por lo que yo viví, yo tuve relaciones muy tormentosas y muy caóticas por un tema obviamente de la niñez con el papá no trabajados. Y entonces fui disfrazando mucho mi miedo a la traición y mi miedo al rechazo, los fui disfrazando. Fíjense lo que es la vida, ¿no? Yo tenía miedo al rechazo y sin embargo estudié actuación, que es donde más te van a rechazar, tanto los castings como el público. Entonces, estarme enfrentando a eso era para mí muchísimo. Entonces yo empecé a volverme fría, ¿no? Mi máscara del miedo era ser un témpano de hielo de a mí ya nadie me va a fregar, a mí ya nadie me va a hacer sentir nada. Entonces, algo de lo que... Y lo he tratado de trabajar. Yo antes no podía abrazar, no podía besar. Lo hago con mis amigos más a veces que con Raúl. Porque si algo me puedo dar cuenta, y se lo he dicho, pero ahora te lo vuelvo a decir aquí frente a todos, es que me da miedo demostrarte mi amor porque todavía está ese miedo inconsciente. Ese miedo a... Yo sé que no me vas a lastimar, más te vale, hijo de la fregada. No, bueno, creo que ya acabó este programa. No, yo sé que no me vas a lastimar, pero en mí todavía está esa parte de que he trabajado y que me he permitido hacer cosas contigo, pero que todavía me da miedo el poderme abrir y decirte te amo, te admiro, me encanta estar contigo, quiero, o sea, me da miedo, por ejemplo, decirte abrázame, te necesito, ámame, eso me da miedo, ¿sabes? Porque todavía esa niña que se siente vulnerable, a veces me cuesta trabajo. No lo haces en contacto, pero yo te he visto cuando él está en el escenario y no existe nada más que él. Yo he visto tu mirada. Ah, sí me han dicho mucho. Y yo pienso, cuando está Fran mirándolo y él está cantando o él está ahí, a lo mejor no lo hace físicamente y no te lo dice, pero yo la miro, no existe nada. O sea, le hablamos, incluso le hace así y todo, pero lo está mirando, admirando, lo cual es un elemento en la relación de pareja tan hermosa que sí le podrías decir yo te admiro, porque además sé que en la presencia de Raúl y por lo mismo que fue creciendo y disfrazando también tiene como un arquetipo positivo, él te ha ayudado a trascender miedos, así como tú a él también de contacto, y pues se lo puedes decir. Te admiro y te amo. ¿Quieres casarte conmigo otra vez? Lo pensaré. Gánatelo. La chica ya me va a decir. Quiero otra fiesta, otro... Otro anillo, mejor. Otro anillo. En la cotidianidad, igual y en las crisis, ¿qué se te ha olvidado a lo mejor decirle a Fran? Que es parte de lo que aprecias, admiras de ella. ¿Estamos en alquimia o estamos en terapia? Estoy aprovechando, gente. Estoy aprovechando. Patricia, déjame que te toque a mi vera. ¿Qué dices? La elegí por eso. O sea, ¿qué es eso de Fran? Pues no, constantemente. Fíjate que hubo un momento en el que decidí no callarme, porque muchas veces me callaba, ¿no? Las buenas y las malas, ¿no? Muchas veces me callaba las buenas porque yo veía que le incomodaba, ¿no? Porque muchas veces ella sentía que le quemaba el que yo le dijera te amo, chiquita, o que me acercara o algo. Ella, por eso mismo que está diciendo, hermosa, ¿no? ¿Qué pasa? Ajá. Que, sí, ¿no? Ay, sí, bueno. o sea, de hecho eso todos los días y en todo momento siempre se lo digo y se lo decía, ¿no? Entonces hubo momentos en que yo decidía desde la inteligencia, no desde acá, porque acá sí lo sentía muchas ganas de decirle todo el tiempo,
pero desde acá decía, no, le voy a poner freno porque sentía que le ponía en conflicto. Entonces decidí respetar esa parte e incluso también las cosas que tal vez no me gustaban, que tenemos que platicar o algo, también les ponía freno porque sentía que no estaba lista de repente para trabajar o para recibir una opinión, ¿no? O lo que sea, aunque sea constructivo como sea. Entonces yo decía, en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Entonces prefería, Pero además de su belleza, ¿por qué la escogiste como tu esposa? Porque es evidente la parte física. Sí, ¿Por qué la elegiste como? No más por la parte física, pues. Nada más por... Yo voy a decir una cosa, por favor, aquí. O sea, ¿sí se acuerdan que les acabo de decir que mi herida de rechazo? ¿Sí se acuerdan que hablé de mi herida de rechazo? A ver, yo no entiendo Es que cuando la vi por primera vez que nos estaban entrevistando era una conferencia de prensa en Veracruz hace, ¿qué? ¿12 años? 20 años. 20 años. Bueno, sí, no. Hace más de 20 años. Lo primero que vi fueron sus ojos y su cabello y todo eso. Es una mujer que brilla muchísimo, ya, aunque ella no lo sepa y no lo crea, brilla, ¿no? Parte plaza donde llega. Entonces llama muchísimo la atención, ¿no? Y luego se dio la vuelta, pues hijo y la chingada, dije, no. La doble cara de la moneda está muy bien. También. Está dotada. Sí, okay. Exactamente, pero ya fuera de eso, su personalidad, su energía, su esencia, es algo que a mí me mantiene vivo, o sea, me mantiene despierta esa llama, ¿no? Siempre me atrae muchísimo y nunca me pasó con nadie, o sea, nunca me sentí así con nadie. Y me refiero a todo, su manera de expresarse, su manera de hacer su vida, de tomar sus decisiones. Y aunque tuviera que aceptar que muchas veces no tomaba decisiones conmigo, porque pues es parte de sus heridas, ¿no? Yo decía, algún día. Porque acuérdense que soy uno y yo voy sola, vaya. Entonces, exactamente, entonces era parte de lo que a mí me conflictuaba cuando pasaba la parte de los celos, ¿no? Que yo estaba acostumbrado a que terminaran rogándome. Claro. Y pues ella nunca me rogaba nada. Entonces era como, güey, la chingada, pues ¿y ahora? ¿No? Entonces, esa fue una parte que siempre admiré, que admiro y que me gustó muchísimo. Separando la parte del rechazo que le empuja a esa herida que tiene, ¿no? Pero que la entiendo también porque sé que es parte de una herida y que tiene sus momentos donde la puede hacer a un lado y todo se pone mucho más bonito, obviamente. Ahí debe ser. Miren, corazones alquímicos. Uno de mis mayores miedos hoy por hoy es irme sin haberle dicho te amo a las personas que amo o sin haberles agradecido. Y la vida me ha puesto esos escenarios donde a veces pienso, me hubieran dado una hora más, un día más, un momento más. Abruptamente ha pasado así. Y es bien interesante. Si tienen miedos disfrazados, si no han mandado ese mensaje, si no le han dicho a la persona con la que viven o a alguien que en la cotidianidad asumimos que se va a quedar ahí mucho tiempo, creo que es muy interesante que trasciendan ese miedo y se atrevan a decirle, te amo, eres importante en mi vida, te aprecio, gracias por estar aquí, porque problemas van a ir y venir, pero la alquimia verdadera es, más allá de los problemas, te quiero recordar lo importante que eres. No sabemos cuántos latidos de corazón tenemos cada uno de nosotros, se los digo de verdad y se me pone la piel chinita, me llegan recuerdos. Y es el momento de pasar esas crisis, esos túneles, esos momentos que a veces parecen adversos. Pero neta, ve y dile a esas personas, te amo, te aprecio, gracias por ser mi amiga, mi amigo, gracias por ser mi aliado, mi cómplice. Y para mí ellos son una pareja que, más allá del miedo, o de todos los disfraces que puedan tener, porque además son artísticos, son una pareja que admiro mucho y que ayer en el evento de Evan, cuando se sentaron juntos,
y yo volteé los miré, me queda claro que van a estar juntos mucho tiempo porque hay una alianza, hay una complicidad, porque además los dos están tratando de hacer lo mejor que pueden, como tú que nos estás viendo. Estás tratando de hacer lo mejor que puedes. Solamente revisa que tus herramientas no te lastimen y no lastimen a alguien más, porque entonces los miedos disfrazados se pueden volver un oponente que te autodestruya. Utiliza tus miedos a tu favor. Indeed, así es. Me lo están diciendo a mí, te lo están diciendo a ti. No son mis miedos. Muchísimas gracias por venir, porque ya tenemos muchas ganas de tenerte aquí. Y gracias por cantar, gracias por ser tú, gracias por seguir siendo ese chavo que quería cenar lo que fuera en cualquier lugar, porque sigue siendo esa persona. Y gracias además por convertir esos miedos en fortalezas, porque te he visto también en acción en momentos de crisis y se siente esa protección. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ser mi madrina, nuestra madrina, madrina de mi hijo, nuestro madre, ángel de la guarda. amistad, fan, Todo. Chingaquedito, sí, Te también. amamos. Esta familia te amamos. y yo a ustedes. Te todo mi amamos corazón. muchísimo. Y también los amamos a ustedes y nos encanta que estén aquí con nosotros. Píquenle a la campanita, denle like, compartan muchísimo este video, suscríbanse, exactamente, Compartan. exacto. Y sobre todo coméntenos, acuérdense de qué quieren que hablemos aquí en Alquimia y Destino y hagan alquimia en sus vidas, así como hemos tratado de hacerlo nosotros. A veces nos sale muy bien, a veces no tanto, pero el chiste... Alquimia, a ver, en la casa. Bueno, pero el chiste... Se termina. Bueno, ya me voy a hacer alquimia, bye. Gracias a todos.